Continuamos con Serratia. Dentro de sus características morfológicas y estructurales, tenemos que es un bacilo gram negativo, peritricoso, lo que significa que tiene sus flagelos distribuidos a lo largo o alrededor de toda su superficie. Tiene una cápsula de tamaño variable y es una aerobia facultativa, que quiere decir que es capaz de sobrevivir en presencia del oxígeno o en ausencia de este. Y algunas cepas, como Serratia marcescens, es capaz de producir prodigiosina, que es un pigmento rojo que es muy característico de esta bacteria. Además, tiene una estructura antigénica compleja y es un bacilo recto. También es generador o formador de esporas. Dentro de sus características para identificarla tenemos que es una enterobacteria oportunista. ¿Qué quiere decir? Que tiene una baja patogenicidad en personas sanas e inmunocompetentes, pero aumenta la susceptibilidad en personas inmunocomprometidas. Además, es una fermentadora lenta de lactosa y tiene exigencias nutritivas escasas. También es bastante resistente a los agentes externos, como pueden ser el sol o algunos desinfectantes incluso, y procede del medio externo. Dentro de las características para identificarla en un cultivo, tenemos que esta bacteria generalmente forma colonias circulares que son convexas y lisas y tienen bordes distintivos. Además pueden ser un poco mucoides. También se caracteriza por producir reacciones positivas de Voges-Proskauer. Significa que la bacteria produce acetonaína como un producto final de fermentación y que cuando se le agregan reactivos como es el hidróxido de potasio, si hay acetonaína va a reaccionar y va a formar un color rojo rosado después de unos minutos. Además, como habíamos mencionado, ciertas cepas producen una coloración rojiza ladrillo por la presencia de prodigiosina, aunque generalmente producen una coloración que va de rojo opaco a incoloro y fermentan lactosa con lentitud, que puede ir desde 3 a 4 días. Continuamos con la subtipificación, dentro de las cuales tenemos tres principales. Serratia marcescens es una de las más comunes en la clínica y es la que generalmente produce más afecciones en los pacientes hospitalizados. Serratia rubidae es la que produce en ciertas ocasiones un pigmento más rojo que marcescens, pero que raramente es patógena. Y Serratia liquefaciens tiene una patogenicidad baja, pero no se descarta que pueda causar infecciones en los pacientes hospitalizados. Aunque existen cepas más recientes como lo son Serratia ficaria o Serratia odorífera. Dentro de las toxinas y enzimas extracelulares biológicamente activas, esta bacteria se caracteriza por producir tres enzimas principalmente. Una de ellas es la DNasa, que es la encargada de romper el ADN extracelular y facilita la diseminación de la infección. También ayuda a la bacteria a escapar del sistema inmune. Otra de ellas es la lipasa. La lipasa ayuda a romper las grasas en las membranas extracelulares y esto ayuda o favorece a la invasión bacteriana. Y por último tenemos la gelatinasa, que esta es encargada de destruir el colágeno y va a ayudar a la destrucción estructural. Y en cuanto a las toxinas, tenemos las endotoxinas de LPS, que es una molécula compleja que generalmente se localiza en la membrana externa, y un lípido llamado el lípido A, que es la parte biológica activa del LPS, es la responsable de las propiedades tóxicas y es por eso que se activa el sistema inmunológico. En cuanto a la epidemiología, en los hospitales y en otras instituciones tal bacteria se va a transmitir generalmente por el personal, por los instrumentos utilizados o por la administración de fármacos de manera parenteral. En otras palabras, se transmite de manera nosocomial o por contacto. En cuanto a su mortalidad, esta bacteria cuenta con una mortalidad del 25 al 32% en pacientes hospitalizados
La frecuencia de que esta bacteria sea causante de infecciones nosocomiales va de un 1 a un 2%. En cuanto a su patogénesis, como habíamos mencionado anteriormente, ya que es una enterobacteria oportunista, generalmente solo causa enfermedad si el huésped está inmunocomprometido, pues aumenta la patogenicidad de la bacteria. Pero no se debe de descartar que en pacientes sanos o inmunocomprometidos esta no pueda generar una infección. En cuanto a su colonización, es una bacteria que es capaz de sobrevivir en superficies plásticas como es un catéter y colonizar la piel, las mucosas y el tracto gastrointestinal. Y gracias a los flagelos y las adhesinas, que son complejos proteicos, esta bacteria puede adherirse a estas superficies. Además que gracias a sus toxinas es resistente a varios antibióticos y si esta llega a torrente sanguíneo se puede diseminar y es responsable de causar. En cuanto a la inmunidad, se sabe que se forman anticuerpos específicos durante una enfermedad sistémica provocada por esta bacteria, pero no se sabe si se forma una inmunidad duradera o se crea memoria inmunológica contra esta bacteria. Además que a antígenos centrales contra las endotoxinas de LPS van a proporcionar un cierto grado de protección contra una endotoxemia. Aunque no existen síntomas y signos distintivos de esta bacteria, las manifestaciones clínicas de las diversas enfermedades que ésta puede provocar nos pueden dar indicios de que es causada por ella. Dentro de las principales enfermedades que se producen está la neumonía, bacteriemia y endocarditis, que sobre todo se va a presentar en adictos, narcóticos o en pacientes hospitalizados. Además, se le suma la sepsis en enfermos que están sometidos a una perfusión intravenosa, un cateterismo urinario o una respiración asistida. Para realizar el diagnóstico es necesario realizar diversas muestras de sangre, de orina o un material orgánico donde se esté llevando a cabo el proceso infeccioso o el proceso patológico, además de realizar cultivos y exámenes bacteriológicos de seguimiento. Esto es importante en enfermos que están inmunocomprometidos, además de realizar un antibiograma para mejorar el tratamiento contra la bacteria. En cuanto al tratamiento, principalmente se trata con cefalosporinas de tercera generación, aunque no se dispone de ningún tratamiento individual específico, sino que se debe de ir modificando conforme vaya respondiendo el paciente. Aunque también se utilizan carbapenémicos y aminoglucósidos. Para poder prevenir esta bacteria es necesario llevar a cabo distintas acciones como son el lavado de manos, una asepsia rigurosa, una esterilización del equipo, usar el equipo de protección personal adecuado, al igual que desinfectar ciertas áreas, entre otras acciones, ayudan a prevenir que esta bacteria sea transmitida y logre enfermar personas inmunocomprometidas o incluso personas sanas. Esta bacteria suele tener resistencia a múltiples aminoglucósidos y penicilinas y muestran resistencia consistente tanto a la ampicilina como al cefalotín. Como Serratia, Citrobacter comparte características morfológicas similares a las demás enterobacterias. Y dentro de estas características tenemos que es un bacilo coliforme, es gram negativo, es un flagelado perítrico que, como habíamos mencionado en la bacteria anterior, generalmente tiene sus flagelos distribuidos a lo largo de toda la bacteria. Es corto y es un anaerobio facultativo. Mide de 0.3 a 0.1 micrómetros de ancho y 0.6 a 6 micrómetros de largo. Su cápsula es de tamaño variable y es una oxidasa negativa, lo que significa que esta bacteria no tiene la capacidad de producir una enzima que se llama citocromo-C oxidasa. Dentro de sus características tenemos que es una enterobacteria comensal que se caracteriza también por fermentar lactosa con mucha lentitud.
suele producir citrato y desde un punto de vista bioquímico y serológico se parece a la salmonela. No descarboxila lisina y está presente tanto en el tubo digestivo de los lactantes como en la flora intestinal de un adulto normal. Para lograr identificarla en un cultivo, presenta características como un cultivo abundante y graso y olor nauseabundo en ciertas ocasiones, además que sus colonias son convexas y circulares. Cuando la bacteria se siembra en un cultivo agar-McConney, su color va a ser pálido a ligeramente rosado, mientras que si se siembra en agar-sangre, el color que se va a obtener va a ser de grisáceo a blanquecino. Dentro de la subtipificación encontramos 3 cepas principalmente. Citrobacter amalonaticus, que generalmente es una cepa que puede causar infecciones, pero su patogenicidad es menor en comparación a otras cepas. Citrobacter cosseri es una de las cepas más patógenas del género de Citrobacter y más adelante veremos por qué. Y Citrobacter freudini es más frecuente que se presente en infecciones nosocomiales como una infección urinaria o una infección respiratoria. Y cuando fermenta lactosa puede dar débilmente a positivo. En cuanto a Citrobacter diversus, es una cepa que generalmente es menos patógena respecto a las demás cepas que se encuentran de este género. En cuanto a sus toxinas y enzimas biológicamente activas, tenemos principalmente a 4. Una de ellas es la beta-lactamasa. Esta enzima es encargada de romper el anillo beta-lactámico de ciertos antibióticos. Puede hacer que estos antibióticos pierdan su efecto contra la bacteria. La lipasa ayuda a romper grasas en membranas extracelulares y esto favorece a que pueda invadir diversos tejidos. Los sideróforos son moléculas que secuestran el hierro del huésped y la bacteria lo utiliza para favorecer su crecimiento bacteriano. En cuanto a las endotoxinas de LPS, como habíamos mencionado en la anterior bacteria, contienen un lípido atóxico y esto hace que el sistema inmune reaccione contra la bacteria. Aunque la bacteria se encuentre de manera comensal dentro de nuestro organismo, una hospitalización prolongada puede hacer que esta pase a ser una bacteria oportunista, aunque también se pueda transmitir de manera nosocomial. E incluso Citrobacter cosseri puede ser transmitida por la flora vaginal al recién nacido durante el parto. Presenta una mortalidad de un 6.8 a un 56%. Y su frecuencia general va del 3% al 6%. Es poco común que la bacteria cause infecciones oportunistas, pues la bacteria se vuelve patógena solo cuando alcanza los tejidos fuera de su zona intestinal normal u otros sitios de la microflora normal, aunque no descartemos que también se pueda adquirir por una transmisión nosocomial. Los lugares donde más frecuentemente se presentan las infecciones son el sistema urinario, las vías biliares u otras zonas de la cavidad abdominal. Al igual que la bacteria anterior, no se ha determinado si después ocurre una inmunidad importante contra los microorganismos después de la exposición a estos. Tal vez eso explica por qué ciertos pacientes hospitalizados tienden a tener una recaída contra la infección provocada por la misma bacteria, aunque se sabe que ciertos anticuerpos pueden actuar contra la bacteria. Las manifestaciones clínicas van a depender de la enfermedad que provoca esta bacteria y no tanto por los signos y síntomas específicos que puede provocar. Las enfermedades que esta puede provocar son infecciones urinarias o septicemias, pero en personas inmunocomprometidas se suman las infecciones respiratorias, las infecciones en heridas. Como había mencionado en diapositivas anteriores, Citrobacter cosseri es de importancia porque es una de las principales causas de la meningitis neonatal y el absceso cerebral en neonatos, pues una infección del sistema nervioso central puede llegar a ser fatal si no se trata rápidamente. Para su diagnóstico es necesario realizar muestras de orina, sangre o líquido cefalorraquídeo, al igual que cultivos y exámenes bacteriológicos.
principalmente en personas inmunocomprometidas, al igual que realizar antibiogramas para ajustar el tratamiento contra la bacteria. El tratamiento se basa en antibióticos eficaces de acción bactericida y en caso de sepsis que presenten acción sinérgica. Al igual que los carbapenémicos y las cefalosporinas de cuarta generación son eficaces para tratar esta bacteria. Aunque la bacteria no se puede eliminar completamente del organismo, pues recordemos que es una enterobacteria comensal, hábitos como una buena alimentación, una buena higiene personal y en caso de que la persona esté hospitalizada, realizar todas las medidas de protección hospitalaria son claves para que esta bacteria no se convierta en una bacteria oportunista o pueda lograr transmitirse de manera nosocomial. Esta enterobacteria presenta proporciones variables de resistencia a las betalactaminas y las cefalosporinas de tercera generación, por ejemplo, la carbenicilina y cefalotina. Proteus es una enterobacteria que presenta diversas características morfológicas y estructurales, como ser un bacilo gram negativo, móvil, con flagelos peritricosos, que produce ureasa, pleomorfa, anaerobia facultativa y al igual que las anteriores enterobacterias con una cápsula de tamaño variable, además de ser una oxidasa negativa. Dentro de las características para lograr identificarla es que puede actuar como enterobacteria comensal o oportunista. Produce sulfuro de hidrógeno y es una bacteria muy móvil en medios sólidos. Es capaz de convertir la fenilalanina en ácido fenilpirúvico. Para poder identificarla en un cultivo cumple las siguientes características. Tanto Proteus mirabilis como Proteus vulgaris se esparcen por todo el cultivo más que permanecer confinadas, por ser muy móviles en medios sólidos y forman ondas muy características cuando comienzan a proliferar. Algunos cultivos tienden a desprender un olor a amoníaco o huevo podrido. Cuando la bacteria se siembra en agar sangre, generalmente produce un color blanco a grisáceo, mientras que si se siembra en agar Maconey, el color va de amarillo a traslúcido. Se subtipifica principalmente en tres cepas, una de ellas es Proteus mirabilis. Generalmente forma colonias grandes con bordes irregulares y puede provocar infecciones urinarias o pielonefritis. Proteus peneri suele formar colonias más pequeñas y mucosas. Al igual que las demás cepas, tiene una alta motilidad. En tanto Proteus vulgaris, su virulencia es menor que la de Proteus mirabilis. Las toxinas y enzimas biológicamente activas son principalmente cuatro. La ureasa es la encargada de romper la urea y crear un ambiente alcalino. La hemolicina es la encargada de romper los eritrocitos y otros componentes celulares, y la proteasa es la encargada de degradar las proteínas, que contribuye a la invasión y la colonización de los tejidos del huésped. En cuanto a las endotoxinas de LPS, contienen un lípido atóxico que es responsable de activar el sistema inmunológico. Estas endotoxinas están presentes en todas las enterobacterias. Recordemos que aunque es una bacteria que se encuentra de manera comensal dentro de nuestro organismo, esta puede pasar a ser oportunista y provocarnos una enfermedad endógena, es decir, que se puede transmitir de manera endógena. Pero al localizarse en los hospitales o medio externo se puede favorecer a una transmisión nosocomial. Su mortalidad va del 5% al 30% y la frecuencia general es del 2 al 5%, pero esta puede aumentar un 10% en personas que se encuentran hospitalizadas. Es una enterobacteria que generalmente produce infecciones solo cuando sale del tubo digestivo o se adquiere de manera nosocomial. La acción patógena en el tracto urinario es la más importante, pues la presencia de flagelos permite que esta bacteria se adhiera a las células del epitelio y produzca infecciones ascendentes. La ureasa, al descomponer la urea, logra alcalinizar la orina y favorecer que se precipiten las sales, y esto produzca cálculos renales. En cuanto a la inmunidad, al igual que las enterobacterias anteriores, es capaz de producir anticuerpos específicos si hasta llega a provocar una enfermedad sistémica, aunque no se sabe si se forma una inmunidad duradera o una memoria inmunológica contra la bacteria.
La enterobacteria no puede presentar signos y síntomas específicos, ya que es capaz de producir diversas enfermedades. Por ello que las manifestaciones clínicas dependerán del tipo de afección que esté presentando el paciente en el momento. Dentro de las enfermedades más comunes que puede provocar esta bacteria están las neumonías, bacteriemias e infección de heridas en personas inmunocomprometidas, mientras que las gastroenteritis son comunes en niños y lactantes. Para su diagnóstico es necesario realizar diversas pruebas, como muestras de laboratorio, cultivos o exámenes bacteriológicos en personas inmunocomprometidas, al igual que realizar antibiogramas para mejorar el tratamiento. Dentro del tratamiento encontramos que Proteus mirabilis puede inhibirse con penicilinas, en especial con las de amplio espectro, como pueden ser las ampicilinas y la carbenicilina, pero los aminoglucósidos y las cefalosporinas de amplio espectro también pueden funcionar. Acciones como el lavado de manos, una asepsia rigurosa, buena alimentación, uso adecuado de antibióticos, desinfección, entre otros, pueden prevenir una transmisión nosocomial o endógena. Proteus logra presentar cierta resistencia natural a la colicistina y las tetraciclinas, y por lo común son resistentes a ampicilinas y cefalosporinas de primera generación.